¿Qué tal? Muy buenos días. Pues en este día domingo queremos felicitar a todos aquellos que han tenido la bendición de ser papás, pidiendo que la guianza, la instrucción de nuestro buen Padre les dé a cada uno esa guianza para seguir todo el tiempo que les dé de vida siendo esos buenos padres, porque la función, la profesión de padre nunca termina. Aunque los hijos se vayan de casa, continúa esa función, no la responsabilidad, pero sí la función. Pues felicidades a todos los papás. Y bueno, obviamente precisamente quiero compartir algo de lo que es ser papá. Y bueno, algo que quiero que todos nos quede claro y entendamos es de que la profesión, la virtud, el hecho de ser papá es algo que no, no hay una enseñanza, sino se va aprendiendo sobre el camino. Y es por eso que muchas veces se repiten errores, se siguen haciendo equivocaciones, porque no ha habido ciertamente una enseñanza, sino a través de las experiencias de la vida diaria, a través de lo que hemos visto que en nuestros padres se vuelve a repetir, se hace como un patrón. Pero en el camino y la enseñanza que nos da la palabra de Dios, podemos ir corrigiendo y siendo mejores. Y se dice, bueno, que el ser papá es la profesión que se ejerce y luego con los años se va aprendiendo. Y así es. Hay muchos, por esta razón hay muchos casos en que los papás, habiendo recibido un mal ejemplo, por causa de que sus papás también recibieron un mal ejemplo, una mala orientación, como lo dije, se va repitiendo, aunque no se quiera inconscientemente, hay ya un modelo a seguir. Y bueno, por eso necesitamos la instrucción de la palabra, por eso necesitamos la guianza del buen Padre Celestial para poder mejorar y de esa manera ser esos buenos padres. Primeramente quiero, bueno, hablarle a aquellos papás. La palabra de Dios es clara y nos dice en el libro de Proverbios, ahí en el capítulo 22, algo. Dice en el versículo 1, perdón, 6. Es un versículo muy repetido, pero que es tan importante, tan elemental, que tiene que practicarse, no solamente escucharse. Instruye al niño en su camino de la vida, y aun cuando creciere y llegara viejo, no se apartará de él. Ese camino de virtudes, ese camino de verdad, ese camino de rectitud que solamente viene tomando la instrucción de la palabra de nuestro Dios. Y como padres tenemos esa responsabilidad. Y obviamente que hay muchos padres que no la tienen porque desconocen los principios, desconocen esos fundamentos para la guianza a los niños, instruirlos en su carrera de la vida. ¿Qué tan importante es entonces que la palabra sea conocida por todos los papás?
para poder aplicar este principio. Pero a los que ya conocemos la palabra, tenemos entonces esta responsabilidad, principalmente a los papás que tienen los niños chiquitos. Aquellos que ya hemos pasado por esa experiencia y que ya nuestros hijos han partido de casa, podemos seguir instruyéndolos en el camino con nuestro ejemplo de vida, con nuestros consejos guiados por el Espíritu de Dios, con nuestra comprensión, con nuestro apoyo, con nuestro amor. Un consejo a los papás jóvenes, los papás que tienen sus pequeñines todavía, es valorar el tiempo de convivencia, de contacto con ellos. Yo creo que una de las ventajas que ha tenido esta pandemia, el hecho de estar en casa, es que los niños han tenido más tiempo con papás, pero tomando ese buen tiempo, no que cada quien esté en sus actividades, porque es algo importante, y esto es lo que quiero aconsejarles, que el tiempo sea de una convivencia, bajarse al nivel del niño, no estar ahí juntos y cada quien, los niños con su juego, su tablet, papás con celular o con su trabajo, sino un tiempo en el cual el niño entienda, sepa, se dé cuenta que es importante, que se le da a él el tiempo para escucharlo. Un consejo, los juegos, algo que es ayuda, esto aumenta su potencial cuando hay ese contacto físico, juegos, pero en el exterior, en un jardín, en un parque, en un día de campo. Eso es algo que va a quedar fuertemente arraigado en el recuerdo, en la memoria de un pequeñín. Entonces, no solamente es bueno estar en casa y los niños ahí y cada quien haciendo lo suyo, sino tiempos, momentos de calidad, de intimidad, de relación, de expresión del cariño, de caricias, de abrazos. Eso es tan importante que se debe de hacer. Eso va a fortalecer el carácter de los niños. Bueno, todos somos hijos, algunos ya no están nuestros papás aquí en la tierra, pero para aquellos que tienen sus papás todavía, nos dice, y bueno, para los que no también, el libro de Proverbios nos dice, ya se me metió aquí, estar escuchando, se nos metió un anuncio. Bueno, ¿qué nos dice el libro de Proverbios en el capítulo 1, versículo 8? Es esta exhortación a todos. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre, porque ellas van a ser un adorno de gracia para tu vida. Escucha la instrucción de tu padre. Una de las funciones de los papás es estar dando ese consejo, esa dirección, esa indicación de qué conviene y no conviene. Y como jóvenes, obviamente, muchas veces decimos eso ya no funciona, no sirve, pero hay entonces por eso la palabra aquí dice, escucha la instrucción, no desprecies esa dirección, esa enseñanza. Entonces es algo que debemos de tener en nuestro corazón, nuestra mente, recordar aquellos consejos de nuestro Padre. Y bueno, hijos, también el Señor nos ha dado un mandamiento.
Este mandamiento es el quinto mandamiento del decálogo, de los 10 mandamientos que Dios dio a la nación de Israel cuando salieron de Egipto para que tuvieran esa norma de conducta, dirección, esa ley en su vida. El quinto mandamiento enfáticamente dice: honra, respeta, reconoce a tu padre, a tu madre. Honrar es respetar, obedecer, darle lugar, la posición. Y Dios le añade este premio, sabiendo de que el corazón de los hijos siempre es ingrato. Es una lucha que se tiene en los hijos, el de olvidar, el de ser ingratos, el no recordar, el que quizás acusar o solo recordar las cosas que no nos gustaron, entre comillas, malas de los papás. Dios le pone el agregado, la recompensa, así como a los niños: si haces esto, te voy a dar esto. El Señor, sabiendo el corazón ingrato, en esta ordenanza, en este quinto mandamiento que da de honrar a papá, dice: para que te vaya bien y tengas larga vida, en la vida te vaya bien y vivas muchos años, respeta a tu papá. Es esto. Porque ciertamente tendemos a recordar los malos momentos, malas experiencias, el mal carácter. Miren, lo dije, no hay una escuela para ser papás, no nos enseñan, y los papás a veces aplicamos, enseñamos de acuerdo como aprendimos, y sucesivamente así han venido pues instrucciones que a veces no son muy buenas, pero yo quisiera que cada uno pudiera tomar esto, que cuando papá nos regañaba, quizás con esa mala cara, con ese enojo, o palabras fuertes, o con gritos, o aún con golpes, lo hizo guiado por su conocimiento, quizás equivocado, sí, pero tratando de buscar el bien, de una corrección para bien, sabiendo de que aquello que queríamos hacer o ir a tal lugar, había ciertos peligros, etcétera, etcétera. En nuestra mente juvenil no lo entendíamos, pero nuestros padres, ya con la experiencia de los años, podían saberlo. La forma como lo decía papá, así oscamente, o el golpe, pues claro que a nadie gustó, ¿verdad? Pero ¿por qué recordar eso? ¿Y por qué no recordar momentos de apoyo, momentos donde papá pues trabajaba más para poder llevar algo? Este es otro consejo, papás. Hay esa mentalidad muy innata en el hombre de ser el proveedor de los bienes, pero entonces esto se pone como el primer lugar de proveer cosas, y entonces hay la idea de que, ok, yo a mi hijo le compré un juguete bueno, caro, y hay una satisfacción, pero no se trata de eso, no se trata de solamente proveer lo económico o de dar quizás un poco lo mejor. Hay esa idea, ese dicho, esa palabra: yo quiero darle a mis hijos lo que yo no tuve. Y se concentra el tiempo, el esfuerzo más en obtener dinero para darle algo económico, y no, lo que realmente va a perdurar en la vida y el recuerdo en el corazón de los hijos son aquellos momentos de comunión, de intimidad, de amistad, de plática. Entonces, papás, más que proveer el dinero, que es una responsabilidad hacerlo, es tener la relación con un tiempo de jugar canicas ahí en el suelo. Bueno, perdón, ya canicas ya no se usan, ¿verdad? Otra cosa, y como lo dije ya, salir a caminar al campo, sacar al perro a pasear juntos, no sé, pero que haya esa intimidad. Eso es lo que va a quedar en el corazón de los niños. Pero nosotros como hijos debemos de honrar a nuestro padre, no recordar lo malo, recordar lo bueno.
y sabiendo que, bueno, no fueron enseñados, ya lo he dicho, y nosotros con la palabra de Dios hemos sido instruidos o estamos siendo enseñados para ir aplicando los principios que Él quiere para que seamos unos buenos padres. Por eso, en el libro de Efesios, capítulo 6, el apóstol Pablo recuerda este quinto mandamiento. Él lo escribe para mandárselo a aquellos papás cristianos que vivían en Éfeso, para que tuvieran este mandamiento presente no como algo que ya había pasado en siglos anteriores con los padres cuando salieron de Egipto, sino que era un mandamiento vigente. Y lo dice así entonces, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es lo correcto, esto es lo justo, esto es lo que debe de hacerse, dice el apóstol Pablo. Y repite entonces este quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Todos queremos que nos vaya bien, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, tenemos que tener presente esto de que honrar es recordar las cosas buenas, tener gratitud en el corazón, entonces recordar lo bueno y desechar lo que no funcionaba, reconociendo que quizás nosotros hemos cometido los mismos errores que ellos. Bueno, aunque sí hay que reconocer algo. Hay papás medios malos, papás malos y papás muy malos. Esto es una realidad a través de la historia del hombre en todas las culturas. No por el hecho de ser padre quiere decir que todos tienen esa virtud de ser buenos, no. Hay desafortunada y tristemente ejemplos de hombres que han sido medios malos, malos y muy malos. Precisamente quiero compartirles de un testimonio que acabo de ver hace unos 4 días en la televisión. Estaba ahí viendo las noticias, le cambié, estaba un programa, de esos programas que ahora están medios de moda, medios que sacan cosas raras. No me acuerdo cómo se llama, a lo mejor usted también lo vio. Bueno, el punto es que es el testimonio de una niña como de 7 años, porque ahí sale el video cuando la entrevistaron. Ahorita ya es grande edad, pero bueno, el reportaje de esta niña se trata de que fue adoptada por unos pastores que no tenían hijos, ella y un hermanito menor, esta niña como de 7 años. El punto es de que la conducta de ella era mala, le encajaba alfileres a su hermanito, si mal no recuerdo, degolló un gato, un perro, mató con un cuchillo, y su conducta era mala. Entonces, pues hubo necesidad de entrar en una terapia psicológica de conducta, porque era su razón así. Y en este video donde la están entrevistando a esta edad, sí denotan esa frialdad. Para ella no había una diferencia entre bien y mal. El punto es que encontraron unos cuchillos escondidos en su cama y le preguntan: ¿para qué querías esos cuchillos? Y ella dice: pues para matar a mis papás. Entonces, bueno, en esa terapia, en el reportaje van narrando de la vida de ella, es de que en esa terapia descubrieron que su papá era un hombre agresivo, golpeador, golpeaba a su mamá, golpeaba a ella y a su hermanito. Y lo más triste y
feo, ¿verdad? Es de que el papá la violaba desde bebé. Entonces esta niña en su tierna y corta edad había perdido toda inocencia, todo concepto de diferencia bien y mal y había esa inclinación a la maldad desmedida. Pero bueno, bajo la cobertura de sus papás adoptivos que eran pastores, llevándola a la iglesia, enseñándole la palabra, con otras personas que le empezaron a mostrar amor, comprensión, apoyo. El reportaje nos habla de que esta niña que fue noticia por esa condición en que ella estaba, fue cambiando y después fue un amante de los animales, después de que quería matar a todos, cuidando los animalitos. Y bueno, el reportaje termina en que ella se hizo enfermera y es enfermera con el propósito de ayudar a la gente. ¿Y cuántos casos? Muchos, y yo diría por miles en el mundo, podemos encontrar de malos padres. Pero el punto es este. Si alguno de nosotros, por cuestiones de la vida, nuestro padre fue un hombre medio malo, malo o muy malo, en el Señor podemos nosotros tomar el perdón. El perdón. Perdonar porque nos conviene. Tenemos que olvidar lo malo. Así como le estoy contando de este testimonio que vi, porque en el Señor hay cambio. Por más malos, groseros, que haya abandonado la casa, que se haya ido con otra mujer, que dejó a mamá y a nosotros solos, que no nos daba dinero, cualquier maldad de cualquier grado, en el Señor nos da la capacidad para perdonar y nosotros ser libres, vivir una vida saludable y si somos hombres, poder transmitir un amor a nuestros hijos, no un sentimiento de amargura, de tristeza, recordando las penurias, los dolores, el sufrimiento que pudiéramos haber pasado, sino en el Señor una restauración de amor para nuestros hijos, no continuar con una cadena de maldición, sino romperla. Y es olvidando lo malo, respetar, orar por aquel mal padre y nosotros vivir una vida que nos vaya bien y una vida larga. Bueno, quiero también compartirles de hace una semana, 2 semanas, que conocí a unos muchachos que están internos en el centro de recuperación de drogadictos que tiene Ágape. Y estuve ahí platicando con ellos y fui sorprendido, bueno, de ver el cambio, se nota el cambio en sus vidas, estos jovencitos, ya que han recibido al Señor, pero algo que me sorprendió de uno de ellos de 17 años, no recuerdo bien su nombre, que es papá de 2 niños y viene el tercero en camino. Para mí fue de verdad muy sorpresivo ver este jovencito y bueno, ahora ya en el camino del Señor, estando en este ya proceso de restauración, de transformación. Para mí fue una alegría realmente saber de que, bueno, este jovencito inexperto, ya papá de 2 niños y el 3 con el que viene, pero ya con
la palabra, ya con la presencia del Señor, va a poder llegar a ser un buen papá. A pesar de esa juventud, en el Señor espero y creo que pueda ser un buen papá. Porque hay muchos que quizás no están tan jovencitos, que ya han tenido experiencia en la vida, pero sin la guianza del Señor no han sabido ser buenos padres. Bien, yo creo que también nosotros como hijos debemos de reconocer a nuestros padres, ya lo dije, honrándonos, pero no solamente un día en especial como hoy, ¿verdad? De festejo para algunos, que les regalan un desarmador, un martillo, bueno, recordando el ser papás. Yo creo que todos los días debemos de honrar a nuestro Padre, de hecho es un mandamiento para practicarlo diariamente, pero la manera sencilla, y este es mi consejo, es respetarlo. Miren, sobre todo ya cuando los papás vamos pasando a la tercera y cuarta edad, a esa edad donde es la edad de oro, ¿verdad? La edad de, ustedes saben, se llega a una edad de oro por mis rodillas, oro por mi estómago, oro por mi salud, oro por esto, ¿verdad? Esa edad donde también se vuelve uno un poquillo testarudo, y por eso es ese dicho, ¿verdad? Sí, viejillo necio. Debe de haber siempre, todos los días, un respeto. Y el respeto significa esta palabra, reconocimiento. No desprecio, no burla, no menosprecio. Los dibujos o las ilustraciones, más bien dicho, de representar a los abuelitos es, ¿verdad? Ahí viejillos abandonados, un rincón, ahí, y los viejillos testarudos. Y entonces un poquito de burla y menosprecio. No. En el Señor debe de haber respeto. Respeto. La palabra nos dice, no lo recuerdo ahorita, delante de las canas, creo que dice te levantarás. Por ahí va, ustedes búsquenlo por ahí. Del pelo blanco, delante de las canas. Nos da esta indicación de que debe haber el respeto de aquellas personas adultas mayores. Entonces, respeto a papá, respeto al abuelito. Y hablando de abuelitos, pues somos doblemente papás, ¿verdad? Y hay una cita bonita donde nos dice que la corona, la recompensa de los abuelitos son los nietos, ¿verdad? Es donde viene, bueno, todos aquellos que ya somos abuelitos y que hemos disfrutado esa virtud como doble papás, sabrán esto, ¿verdad? Que es una delicia, aunque también vienen los dichos y dice que los abuelitos nos ponemos tan contentos, tan felices cuando nos vienen a visitar y estamos con los nietos, pero nos ponemos más contentos cuando se van, porque ya rompieron algo que teníamos guardado ahí por años, un recuerdito, ya lo rompieron, lo hicieron pedazos, ya hicieron una travesura acá, etcétera. Pero es una delicia, es la corona, dice Dios, para el papá, para el abuelito, los nietos. Qué bendición. Bien, pero ¿qué pasa con aquellos que no han tenido esa experiencia de tener un papá, aquellos huérfanos, aquellos que no tuvieron vuelvo a decir, esa experiencia de convivir, de recibir, de enseñanza, corrección por un papá, porque fueron huérfanos por diferentes razones. Puede ser porque haya fallecido, porque hayan abandonado el hogar, en fin,
yo quiero decirles que, bueno, en el Señor, Dios conoce esta situación desde que el hombre es hombre. Y yo quiero leer dos citas, una que se encuentra en el Salmo 68, en el versículo 5, y dice así: Dios es el Padre de huérfanos. Dios hace habitar en familia a los huérfanos. Y con esto, bueno, y este otro salmo, Salmo 146, versículo 9, dice: el Señor nuestro Dios guarda y sostiene al huérfano. Guarda y sostiene al huérfano. ¿Qué necesita un huérfano? Acercarse a Dios. Poder experimentar una relación con un buen padre. Recibir un abrazo de amor, de comprensión de un buen padre. Y esto es cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial. Puede haber esta experiencia que no se tuvo. Puede haber estos momentos de seguridad. Podernos sentir que Él nos abraza, nos pone en su pecho. Poder, como los bebés, cuando papá los agarra y se quedan dormiditos ahí en el pecho, no importa qué edad se pueda tener, no importa qué circunstancias se hayan vivido, si no se ha tenido esa experiencia de haber tenido un padre, haber tenido la seguridad de caminar con aquella confianza de que tenemos en nuestra casa nuestro papá, se puede obtener, se puede experimentar, se puede vivir y escuchar también en el pecho de nuestro Padre Celestial los latidos de su corazón. Sí, no es una utopía, no es una irrealidad, no es una fantasía. En el espíritu podemos experimentarlo y eso va a traer un descanso, un solaz, una paz, una fortaleza a nuestro ser. No importa la edad, podemos estar ya ancianos y nunca haber tenido papá. Experimentar lo que es un papá al acercarnos a Dios. ¿Y cómo podemos acercarnos? Bueno, nuestro Padre nos ha dado un medio y un camino, que es Cristo Jesús, que también Él se convierte en nuestro Padre. Él, como Hijo de Dios, enviado por Él a este mundo a restaurar la conexión entre Él como Padre y el hombre como su creación, llegar a ser esos hijos y experimentar la comunión de Padre-Hijo, Hijo-Padre. Quiero leer una cita que se encuentra en el Evangelio de Mateo, por ahí por el capítulo 10, y dice así el versículo 40. Jesús, palabras de Jesús. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. El que a mí me recibe, recibe al que me envió. Si usted ha recibido a Jesús en su vida, en su corazón, ha recibido al Padre, puede tener esta comunión íntima con el Padre. Y quiero también leer este otro pasaje donde Jesús mismo hace una referencia que cuando Él está en nuestra vida, el Padre también lo está. Y en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, estas palabras
declaró Jesús cuando sus discípulos le dicen que les muestren al Padre. Dice, versículo 6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por medio de mí, a través de mí. Si ustedes realmente me conocen, también a mi Padre conocerían. Y creo que desde ahora lo pueden conocer y lo han visto. Entonces uno de sus discípulos nos dice aquí, llamado Felipe, le dijo, Señor, muéstranos, revélanos al Padre, que podamos verlo y va a ser suficiente. Y Jesús le contestó, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es entonces que dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora, habita en mí, Él hace estas obras. Créanme entonces que yo soy en el Padre y que el Padre en mí. Si nosotros reflexionamos, meditamos estas palabras de nuestro Señor Jesús, podemos darnos cuenta que cuando hemos invitado a Él, cuando Él viene a nuestro corazón, esa unión del Padre con Él, en nosotros, inclusive Jesús lo dijo también aquí, que Él y el Padre vendrían y harían morada en nosotros, así lo dice. Entonces, a los huérfanos, a los que no han tenido esta experiencia, y aún aquellos que pudimos tener padres medios malos o muy malos, o padres buenos, pero que no tuvieron la experiencia de cómo expresar su amor, de que no recibieron la enseñanza, la instrucción de cómo ser unos buenos padres en el diálogo, en la instrucción, en la enseñanza. Y estemos quizás huérfanos de cariño, de amor, de apoyo, de tiempo. Podemos refugiarnos, ir ante el Padre Celestial. Y en Él vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Seguridad, esperanza, confianza, provisión, contentamiento, apoyo, consejo, todo lo que un Padre puede dar. Nuestro Padre Celestial está dispuesto. Ese es el corazón del Padre. Está con sus hijos. Miren, ¿cómo explicarlo? La relación padre-hijo, cuando un padre le habla a los niños, al chiquitín que viene ahí, papá, y lo abraza, y el niño le empieza a besar. Hay esa reciprocidad de amor. El padre recibe esa ternura, esa necesidad de su pequeñito, se siente satisfecho y hay ese amor. Y el niño recibe esa seguridad, ese apoyo de ese papá. Así es Dios, así es el Padre, ese es el corazón. La familia es una revelación de las relaciones celestiales. Y esto es un tema muy profundo, muy amplio en otra ocasión, pero solamente es Dios creó y diseñó la familia representando esta relación. Dios no es un ser, es un ser extraordinario, poderoso, alto, sublime, que su gloria no es posible tocarla tangible en nuestra condición humana de tierra, pero en el espíritu.
y Dios es espíritu y nosotros tenemos espíritu y la comunión que Él quiere en el espíritu para la eternidad es esa, como un padre y un hijo. Espero que me haya podido expresar y pues bueno, solamente orar, dando gracias a Dios por los papás y que haya esta relación, esta interacción entre padres e hijos. Oramos. Amado Dios, nuestro buen Padre, podemos decirte, Jesús vino para podernos acercar a ti y decirte, Abba, Padre, que significa papá, papito, así como un niño, papito, papito. Tener la confianza, Señor. Tú nos conoces nuestras debilidades, conoces nuestra maldad, nuestro pecado, pero tú como buen padre no nos rechazas, sino quieres corregirnos. A veces es necesario un golpe, a veces es necesario el regaño, Padre, pero de tu corazón con amor, para bien, para bien. Amado Dios, pon en el corazón de todos un perdón por nuestros papás. Señor, que no recordemos lo malo, sino solo lo bueno. Y te demos gracias, Señor, y que en el perdón de nuestro corazón haya esa felicidad y cumpliendo tu mandamiento de respetar, de honrar a nuestro Padre, podamos vivir, Señor, bien, tener beneficio en nuestra vida y una larga vida también, amado Dios. Que tú bendigas a cada hombre, Señor, que le has dado la responsabilidad de ser papá para guiar y cuidar bien a sus hijos. Gracias, amado. Tú eres nuestro buen Padre. Abba, Abba, Padre. Sí, Señor. Amén, amén. Bendiciones, hasta la próxima. Abrazos a papá.